Buenos días, amigas, amigos. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente con todos y todas para, hacer este pequeño aporte en nuestro recorrido por Europa, concretamente aquí en la ciudad de Roma, la ciudad eterna, donde tuvimos el gusto de visitar en el día de hoy el Coliseo Romano, lleno de historia, lleno de acontecimientos realmente crueles que hubo, que, bueno, de una manera sencilla vamos a compartir con ustedes en nuestros canales de Fogón en Fogón de Buenos Aires y Radio Frecuencia 808 de la hermosa ciudad de Salinas. El Coliseo tiene una historia de unos 20 siglos por allá, por un julio del año 64 después de Cristo, bajo el mandato de Nerón y luego del incendio que sufrió la ciudad de Roma. Luego de este hecho, Nerón mandó construir una imponente obra que fue el palacio de 2,6 kilómetros cuadrados llamado Domus Aurea, pero lo disfrutó muy poco porque en el año 68, fue declarado enemigo del pueblo. Nerón fue declarado el enemigo del pueblo, por lo que mandó a uno de sus sirvientes a que lo matara. Tras el año de los 4 emperadores, se mandó construir encima de donde estaba el lago Domus Aurea, lo que en el futuro sería el anfiteatro más famoso del mundo, cuya construcción ronda los años 70-71 después de Cristo y tardó, si se quiere decir así, apenas unos 9 años en construirse, llamado el Anfiteatro Flavio. Tampoco fue Flavio quien lo inauguró, sino su hijo, Tito, que organizó unos juegos que durarían nada más y nada menos que 100 días, sacrificándose unos 5.000 animales y tantísimas personas. Se libró allí, entre otras cosas, uno de los combates de gladiadores más legendarios entre Prisco y Vera. 50 metros de alto y unos 186 metros de longitud es su tamaño, albergando ahí unas 55.000 personas. Imagínense un estadio como Núñez, un estadio como el Estadio Centenario. Para esa época era realmente grande. Y a las personas las distribuían según su clase social. Cuanto más cerca de la arena, más alta era su clase. Tal era la majestuosidad del Coliseo que llegaban a inundar lo que era la arena para representar las grandes batallas navales. También fue famoso por las ejecuciones allí realizadas. Y en este sentido, hemos escuchado generalmente que las víctimas eran solo cristianas, pero hay versiones que indican que no necesariamente fue así, que estos eran una mínima cantidad y que no por ser cristianos los ejecutaban, sino por algún delito que los gobernantes consideraban que habían cometido. Se dice que esto era dicho por los padres de la iglesia como medio de propaganda y hasta se llegó a construir una cruz dentro del propio Coliseo. El Coliseo siguió funcionando incluso después del año 476, fecha que la historiografía dice que la caída del Imperio Romano fue en esos tiempos. Luego de esto, el Coliseo siguió funcionando como viviendas, que había quedado, si se quiere decir, en desuso para la función original, y los habitantes de Roma lo empezaron a utilizar como viviendas de familias. Una serie de terremotos más adelante destrozó parte de la estructura, dándole más o menos la forma que tiene hoy en día. En el siglo XIV, la familia Frangipani compró todo este sitio, haciendo de él su fortaleza familiar.
Luego de tiempos de decadencia, los pedazos que habían caído luego de los terremotos en aquella época fueron utilizados para construir varias iglesias, incluida la de San Agustín. Su redescubrimiento, o mejor dicho, su puesta en escena otra vez, fue cuando la ocupación de Napoleón, consolidándose definitivamente por el año 1870 con la reunificación italiana, cuando la Iglesia y su papado perdió el poder. Recuerdan que cuando visitamos el Vaticano hablamos de ese tema. Es hoy en día visitado por millones de personas, calculan que al año ingresan unas 6 millones. Hoy la entrada para verlo cuesta 25 euros y mucha paciencia para esperar en enormes filas que lentamente te harán entrar a esta parte de la historia de la humanidad. Nos encontramos próximamente con otra entrega en este recorrido por Europa para De Fogón en Fogón y Radiofrecuencia 808. Nos vemos.